La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas cafeteras y cafeteros, mi nombre es Javi y he decidido hacerme mecenas de La Cafetera porque creo que, como cualquier padre, lo que quiero es dejarle un mundo mejor a mis hijos. Y creo que podemos hacer de este un mundo mejor solo si lo conocemos mejor. Y creo que solo lo conoceremos mejor si, entre otras cosas, tenemos un buen periodismo. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Y para mí es una enorme responsabilidad haber recibido el apoyo de más de 5 millones de ciudadanos. Mi obligación en estas horas era tratar de encontrar una solución y gracias a Ramón y gracias a Íñigo, hoy traemos una propuesta de unidad desde la pluralidad. Quiero agradecer a Ramón su generosidad, su capacidad de ceder y su trabajo al frente de Podemos en Madrid como secretario general. He escuchado a Íñigo y confío en él para ser el candidato de Podemos y para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Le doy también las gracias. Creemos que la Comunidad de Madrid tiene una grave crisis moral y crisis de credibilidad y que esa crisis moral exige que estemos a la altura, que sepamos colaborar, que sepamos anteponer los intereses colectivos. Devolverle a la ciudadanía las instituciones y devolverle a la ciudadanía la democracia. Y en segundo lugar, creo que es un magnífico acuerdo porque nos sirve para confrontar al Partido Popular. Que en ningún caso la alcaldesa va a encabezar una candidatura diferente a la que nos ha traído a esta alcaldía. Eso lo repito, lo dije ayer, pero lo repito. Y hay una cosa que yo creo que los ciudadanos no van a perdonar nunca a ningún partido político. Es esta técnica de las cortinas de humo, que para tapar el tema de Cifuentes hablemos de lo que ocurre en otros partidos políticos. Y usted, yo lo que le pido al señor Rivera es que no equivoque o no se equivoque ni de equipo ni de adversario. El adversario en Cataluña son los independentistas, los que han querido dar un golpe de Estado contra la unidad nacional, y no es el gobierno. Y lo que le ruego es que deje de estar obsesionado con atacar al gobierno y al Partido Popular. Muy buenos días, amigas, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este programa en el que tratamos de explicar la realidad, los matices, lo que hace diferente al brochazo. Muy buenos días a todas, hoy en un día en el que, ya veréis, si ayer las portadas estuvieron ocupadas por la crisis en Podemos, hoy se les ha olvidado publicar en el mismo espacio la resolución de la crisis, y ayer estábamos ante una guerra civil. ¿Dónde ha quedado el armisticio? Ahora lo veréis, porque vamos a analizar las portadas y vamos a ver la manera en la que han recogido la rueda de prensa en la que ayer Pablo Iglesias y Íñigo Errejón presentaron, escenificaron la paz en esa crisis abierta en Podemos en la Comunidad de Madrid, que nos ocupó muchos minutos ayer en el programa y que ocupó muchas horas de tertulias también en la televisión. Bueno, pues con esa escenificación, con esa imagen, trataron de mostrar unidad. Allí estaba Ramón Espinar, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias.
y anunciaron un acuerdo para la candidatura de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de eso, no profundizaremos demasiado porque hoy es viernes y los viernes es un día en el que en la cafetera hacemos nuestro gran ejercicio del videoforum, es un ejercicio colectivo en el que las oyentes y los oyentes de este programa son convocados a ver una película durante una semana y después a comentarlo para poder buscar en ese rollo, encontrar algunas claves que nos puedan ayudar a comprender mejor la civilización en la que vivimos. Y hemos elegido una película para esta semana muy bien votada por los oyentes, que es la película Her. ¿Se puede enamorar alguien de una máquina? ¿Podrías enamorarte de Siri si Siri fuera muy sofisticada? Bueno, y tenemos además alguna sorpresa. Hablaremos con la voz de Siri en España, con la persona que le puso la voz a la primera versión de Siri en España, y charlaremos con ella y al hilo de eso podremos especular también, dar vueltas en torno a la idea de el futuro, qué cambios se avecinan, a qué cosas tenemos que estar preparados. En fin, vivimos tiempos de enormes transformaciones, como decía Iñaki Gabilondo, y a veces da la sensación de que lo vivimos entre bostezos y estamos viviendo una formidable revolución. Bueno, de eso vamos a hablar aquí en el programa, en un día en el que, como sabéis, cuando tengo que salir alguna tertulia a continuación corriendo, hacemos el programa un poquito antes, lo grabamos un poquito antes de lo habitual, de manera que hoy tenemos un café de puchero preparado a fuego lento y que os espera cuando os levantéis de la cama. En vuestro salón encontraréis el café junto a los periódicos bien dobladitos, bien preparaditos. Buenos días, cafeteras. Bueno, pues lo decía hace un momento. Si ayer la guerra civil en Podemos, que fue el titular que eligió el periódico ABC para su portada, pues si ayer esta guerra civil ocupaba todas las portadas de los periódicos, el armisticio solamente ha sido recogido por La Razón y por el periódico... Por La Razón y por el periódico El Mundo. El periódico El País no lo lleva en portada, el periódico ABC tampoco lo lleva en portada, si lo hicieron ayer, pero en todo caso ayer se escenificó en una rueda de prensa, ayer se mostró en una rueda de prensa un principio de acuerdo en Podemos de la Comunidad de Madrid, lo anunció Pablo Iglesias y lo expresó con estas palabras: es lo que nos está demandando la ciudadanía, dijo. Y para mí es una enorme responsabilidad haber recibido el apoyo de más de 5 millones de ciudadanos. Mi obligación en estas horas era tratar de encontrar una solución y gracias a Ramón y gracias a Íñigo hoy traemos una propuesta de unidad desde la pluralidad. Quiero agradecer a Ramón su generosidad, su capacidad de ceder y su trabajo al frente de Podemos en Madrid como secretario general. He escuchado a Íñigo y confío en él para ser el candidato de Podemos y para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Le doy también las gracias. Si recoge el acuerdo la portada del periódico El Mundo, que dice armisticio en Podemos. He escuchado a Íñigo, confío en él, y con esas palabras Pablo Iglesias declaraba ayer este armisticio en una de las peores guerras internas de Podemos, dice el periódico El Mundo. El líder anunciaba una lista de unidad para las elecciones de Madrid y salvaba la candidatura de Errejón en peligro por filtrarse un plan en el que Vescansa le proponía descabalgar a Iglesias. En la web de la cadena SER anunciaban que un 60% de los integrantes de la lista, después de este acuerdo, será para los errejonistas y un 40% para los pablistas, dice la cadena SER. Bueno, el caso es que en la portada del periódico El Mundo vemos esta imagen en una evidente victoria. Ha sido un giro de guión en unas horas en las que la crisis estaba tomando un cariz de extraordinaria importancia. También escuchamos ayer a Íñigo Errejón, anunciaba este mismo acuerdo en esa rueda de prensa. Que hemos llegado a un acuerdo de unidad para las primarias en Podemos en la Comunidad de Madrid para ganar las próximas elecciones de mayo del 2019. Creemos que la Comunidad de Madrid tiene una grave crisis moral y crisis de credibilidad y que esa crisis moral exige que estemos a la altura, que sepamos colaborar, que sepamos anteponer los intereses colectivos y que sepamos levantar una candidatura ganadora. Y la comenzamos a levantar hoy.
Segunda temporada, Iglesias sigue en el trono de hierro, titula el periódico La Razón. El líder de Podemos fuerza un acuerdo entre Errejón, al que corta las alas, y Espinar, su hombre de confianza en Madrid, para escenificar la unidad en el partido, después de conocerse el plan de Vescansa y su antiguo número 2 para destronarle, dice el periódico La Razón en la portada, en una imagen en la que Pablo Iglesias se asoma a la fotografía con una sonrisa de orgullo. Es verdad que le han dado una vuelta de 180 grados al guión, han conseguido girarlo y sospechamos que de ahí el hecho de que se le haya olvidado a una buena parte de la prensa llevar este asunto a portada, porque, por ejemplo, en el periódico ABC, que tan elocuentemente tituló el día anterior, hoy la fotografía de portada es para la Guardia Civil. Apuntala la malversación de los golpistas frente a la tesis defendida públicamente por Montoro. De hecho, dice el periódico ABC, malestar en Génova con Montoro. El Partido Popular cree que el error del ministro al negar que hubo malversación puede poner en contra a sus votantes y beneficiar a Ciudadanos. Dice, Romeva cargó una tarjeta de crédito 40.000 euros para los vuelos, hoteles y comidas de sus observadores internacionales. También gastaron 177.000 en un lobby en La Haya, 1 millón en correo y ocultaban la propaganda en campañas de civismo. De eso lo que hay que dilucidar es si fue pagado con dinero público, dice el periódico ABC, que así fue. Bueno, eso es la portada del periódico ABC, mientras que también en la portada del periódico El Mundo, que hablan de el nuevo presidente cubano que ha prometido total lealtad a Fidel, y Montoro, que creía en octubre que sí hubo malversación. Hacienda denunció al Tribunal de Cuentas el uso de dinero público para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Claro, es una situación muy mala para un Montoro, porque si acepta públicamente que hubo dinero malversado, también tendría que aceptar que hubo una cierta incompetencia en su ministerio, porque no consiguieron frenarlo a pesar de que tenían ya todos los mecanismos en su mano para hacerlo. Pero el periódico El Mundo dice, Moncloa dice ahora que se pudo sortear al control de Hacienda, lo que dejaría en bastante mala situación, por cierto, a Montoro. Alarma en el gobierno por la crisis entre el Tribunal Supremo y Montoro. El gobierno rectifica al ministro de Hacienda, admite el posible desvío de fondos para el 1 de octubre y la propia abogacía del Estado se personó en la causa en febrero al ver evidente la malversación. Ciudadanos pide que Montoro dé explicaciones en el Congreso y el Partido Popular y el PSOE no lo creen adecuado, dice el periódico El Mundo en la portada. Bueno, además, Cifuentes contraataca y denuncia la ciudad de la justicia de Aguirre. Lleva a la Fiscalía los más de 95 millones que la expresidenta de Madrid gastó incumpliendo la ley. Dice que Cifuentes ha trasladado a la Fiscalía las múltiples irregularidades cometidas en la gestión de la ciudad de la justicia, promovida bajo mandato de Esperanza Aguirre. Tras el caso Máster, Cifuentes trata de retomar la iniciativa política con la denuncia de un proyecto que costó más de 95 millones. Así que en este contraataque pretende personificar la lucha contra la corrupción, aunque tiene la crisis abierta y ya se da por hecho, hoy lo vemos en la portada del periódico El País, se da por hecho que Ciudadanos derribará a Cristina Cifuentes. Lo da por hecho el propio Partido Popular, lo dice el país.com. Bueno, esto es lo que se refiere a las portadas impresas. En el diario.es, Pablo Iglesias pacifica Madrid para garantizar las opciones de Podemos en unas elecciones cruciales. Anticapitalista rechaza sumarse a la candidatura de Errejón y Espinar porque la ve un reparto de sillones. Los afines a Errejón tendrán 14 de los 25 primeros puestos de la lista y Espinar será el número 3. También el rastro de Telegram demuestra que el documento de Carolina Vescansa salió de su cuenta personal. Ya lo dijimos aquí ayer, es que Carolina Vescansa no tiene equipo, difícilmente podía haberlo enviado su propio equipo. Un error, pues seguramente más propio del amateurismo que de otra naturaleza. Dice Público, la izquierda vuelve a enredarse en el peor momento del Partido Popular. Iglesias, además, cierra la crisis de Podemos con una candidatura conjunta de Errejón y Espinar. Y dice Público.es, Pedro Sánchez llama a acabar con los 25 años de corrupción de los gobiernos del Partido Popular y mientras tanto Cifuentes pasa de la huida al ataque. Va a morir matando. La presidenta dispara ahora contra Esperanza Aguirre, dice Público.es, recogiendo esta información, la denuncia de Cifuentes por la ciudad de la justicia. Bueno, además vemos en la portada de lamarea.com, Lina Gálvez, a las pensiones les quieren meter mano desde el principio. Entrevista a la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. También regueros de sangre en la planta cuarta del Congreso. Todos en el entorno más cercano al líder de Podemos creen que Errejón ha participado de forma directa en la elaboración de una nueva estrategia que tiene como finalidad derrocar a Pablo Iglesias, dice lamarea.com.
mientras que vemos en la portada de infolibre.es los límites del Estado aconfesional. Una sentencia firme golpea la bula fiscal de la Iglesia al obligarla a pagar el IBI por 3 negocios. Y además el Instituto del Máster de Cifuentes encargaba la impresión de sus libros a la imprenta familiar de la pareja de su director. Todas las irregularidades en torno a ese máster que no cesan. Bueno, esto en torno a la crisis que ayer, decía, nos dejó la comparecencia de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Ramón Espinar. Ramón Espinar anunciaba este acuerdo también en Podemos y decía hay que cerrar las heridas, es la forma de cerrar las heridas. Creo que es un acuerdo de unidad que tiene 2 elementos. En primer lugar, devolverle a Podemos la tranquilidad y la calma con la que afrontar los retos que tenemos, que nunca han tenido que ver con ganarle unas primarias a un compañero, que han tenido que ver siempre con devolverle a la ciudadanía en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los municipios de la Comunidad de Madrid y en España, devolverle a la ciudadanía las instituciones y devolverle a la ciudadanía la democracia. Y en segundo lugar, creo que es un magnífico acuerdo porque nos sirve para confrontar al Partido Popular. Y decía el periódico, decía Público.es, la izquierda vuelve a enredarse en el peor momento del Partido Popular porque sabéis que además paralelamente surgió otra polémica. El PSOE, o por lo menos eso decía el periódico El País, el PSOE podría haber ofrecido la candidatura de la alcaldía a la candidata de Podemos, a Manuela Carmena. El PSOE lo ha negado. Marta Higueras, que está estos días sustituyendo a la alcaldesa que está de viaje, también lo ha negado, pero ayer el PSOE dijo: estas son falsas cortinas de humo que sirven para desviar la atención, una tesis similar a la que manejan algunos diarios hoy. Y hay una cosa que yo creo que los ciudadanos no van a perdonar nunca a ningún partido político. Es esta técnica de las cortinas de humo, que para tapar el tema de Cifuentes hablemos de lo que ocurre en otros partidos políticos. Y mientras tanto Cifuentes en la cuerda floja, espera, los días se van consumiendo, espera a ver qué ocurre en esa moción de censura. Ya veíamos en la portada del País, el PP da por hecho que Rivera apoyará la moción de censura y tumbará a Cristina Cifuentes, aunque está por ver que no se retire antes para intentar evitar que se pierda la Comunidad de Madrid. Imaginas, un Partido Popular, está el temor que tienen a que se levanten las alfombras, se empiecen a inspeccionar los cajones y a ver qué es lo que se ha hecho en el pasado, así que probablemente en el último minuto dejen caer a Cristina Cifuentes si es que Ciudadanos no cambia antes de opinión, que ya hemos visto a Ciudadanos hacerlo en otras ocasiones. Ayer Rafael Hernando le decía a Albert Rivera que tiene que tener cuidado con los compañeros de viaje que elige. Y usted, yo lo que le pido al señor Rivera es que no equivoque o no se equivoque ni de equipo ni de adversario. El adversario en Cataluña son los independentistas, los que han querido dar un golpe de Estado contra la unidad nacional, y no es el gobierno. Y lo que le ruego es que deje de estar obsesionado con atacar al gobierno y al Partido Popular y se dedique a lo que se tiene que dedicar. Eso decía el Partido Popular. Bueno, pues esto es lo que se refiere a las portadas de los periódicos nacionales hoy, pero además en la cafetera los viernes ya sabéis que hacemos ese repaso a la prensa internacional y observamos cómo nos han mirado desde otros países. Después también el Videoforum, hablaremos con la voz de Siri, vamos a también intentar, reflexionar en torno a el mundo tan cambiante, tan complejo que estamos viviendo, estos cambios en la civilización tan importantes que se están dando, a los que asistimos, como decía antes, entre bostezos. Y por eso analizamos una película como Her. ¿Serías capaz de enamorarte de un sistema informático? Enamorarte de verdad, concepto del amor. Bueno, pues de eso vamos a hablar en la cafetera. ¿Estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, y como cada semana recurrimos a Pilar de la Peña para analizar cómo se proyecta la imagen de España en la prensa internacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que hemos oído hablar mucho de Cristina Cifuentes aquí en España, ya la semana pasada nos dabas algún indicador que había este tema trascendido a los medios españoles, que había salpicado a algún medio de comunicación internacional. ¿Y sigue todavía publicando informaciones sobre ella? Sigue, de hecho, casi diría que se ha redoblado, digamos, el foco sobre este caso, sobre este escándalo. En esta semana, por ejemplo, casi todos los medios franceses han publicado artículos al respecto. De Político, que es uno de los más influyentes en Bruselas, también ha publicado un artículo, pues, destacando esto, ¿no? Primero, el caso ya se da casi por hecho en los medios internacionales o por asumido que el máster fue falso, fue fraudulento, se ha recogido que la propia Cifuentes ha renunciado a ello, es decir, esta idea ha calado totalmente en los artículos de la prensa internacional que hemos estado viendo, y luego cala otra idea, que es el hecho de que la gestión que ha hecho la propia Cristina Cifuentes y el Partido Popular ha sido tan mala que, bueno, ha convertido lo que podía haber sido una polémica relativamente menor en un gran escándalo a nivel nacional, ¿no? De Político, por ejemplo, el corresponsal del artículo, en el artículo no decía con estas palabras, pero en uno de sus tweets dice el caso de Cifuentes ha sido un ejemplo muy claro de cómo no gestionar desde el punto de vista de la comunicación un escándalo como este, y el artículo, la crónica de Le Monde, del diario francés, textualmente decía que la arrogancia y la confianza de Cristina Cifuentes habían engordado este escándalo, ¿no? Que quizá cuando estallan, digamos, las primeras revelaciones hubiera asumido, pues, una cierta autocrítica, hubiera reconocido que no podía haber asistido a las clases, que sí hubo un cierto trato de favor, probablemente podría haber matado el escándalo, y sin embargo que la propia manera de negar y de atacar había contribuido a convertirlo en lo que se ha convertido hoy en día, que además todos los medios internacionales también lo que resaltan y le prestan atención a este escándalo concreto porque ven que daña al PP en su totalidad. Incluso algunos hablan de que salpica también a políticos de otros partidos, porque el escándalo de falsificar los currículums o de engordarlos e inflarlos con titulación que no es real es algo que no afecta únicamente a Cristina Cifuentes y al PP, pero sobre todo les interesa este aspecto de cómo la manera de gestionarlo lo ha convertido en un gran escándalo, ya no solo nacional sino internacional, como estamos viendo, y hasta qué punto puede dañar todavía más la credibilidad del PP y del partido y de Mariano Rajoy. El Partido Popular, al que también señalaba Bloomberg, decía: los votantes se rebelan contra Mariano Rajoy. Sí, a Bloomberg le llamaba la atención, al artículo de Esteban Duarte, de su corresponsal, lo que le llamaba la atención es que España estaba en un momento económico muy bueno, de hecho hablaba de boom económico, de una prosperidad, de una recuperación económica, y sin embargo ahora era cuando Rajoy estaba perdiendo más votantes que nunca. Esta expresión la utilizaba el artículo. Decía además que en 2015, cuando se presentó a la reelección, las acusaciones de corrupción pues estaban mucho más recientes, el caso Bárcenas, todos los SMS, digamos, Gürtel. El foco estaba, y las denuncias, los escándalos estaban mucho más en el foco y en primera línea que ahora, y sin embargo ahora era cuando realmente constataban y daban por cierto la pérdida de apoyo del Partido Popular. Destaca otra vez las últimas encuestas que indican que Ciudadanos le superaría en caso de haber elecciones generales, y explicaban que hablaba de la extraña lógica de la política española, que podía hacer que un político como Mariano Rajoy, que había casi desafiado la gravedad con su carrera, superando todo tipo de circunstancias adversas, podía ahora caer. Señalaba además que, en concreto, que los errores en la gestión de la crisis catalana tenían bastante que ver en esta situación, porque habían dado alas a Ciudadanos, y algunas otras vacilaciones, por ejemplo el tema de los pensionistas, que destacaba que era uno de los núcleos más importantes de votantes del PP, que parecía algo así como que Mariano Rajoy podría estar perdiendo su toque. Y luego había una frase que me llamó la atención también, que os la quería comentar porque era bastante precisa sobre la visión que se tiene fuera de Mariano Rajoy. Decía que aunque externamente se le veía como alguien un poco raro, sin habilidades con los idiomas y sin demasiado afán por protagonizar la actualidad o la primera escena a nivel europeo o internacional, es verdad que tenía una habilidad muy, muy precisa para tocar y para captar la psique española, ¿no? La forma de ser española, y en este sentido había sido un político que había conseguido basar su carrera en esto, pero daba a entender que este toque que le daba, que decía que podía tener Mariano Rajoy, lo estaba perdiendo. Veremos a ver. También decía que tiene un año para revertir la tendencia de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas,
pero que si no lo consigue dan por cierto que podríamos estar asistiendo a su declive. Y decías que Bloomberg hablaba con una cierta mirada de elogio hacia la situación, la prosperidad económica en España. Algo en lo que ha reparado el Financial Times también. Está creciendo el lujo en España, superando el low cost, que antes decía habernos caracterizado. Sí, era un artículo bastante llamativo. Lo que intentaba resaltar era que además el sector y la industria de los bienes de lujo en España había tenido unos resultados muy buenos. Había crecido más de un 9%, al doble de velocidad que la media mundial. Y decía que era un sector que hasta ahora en España había tenido muy poco peso y que, de hecho, si lo comparabas con los países como Francia o Italia, seguía siendo bastante menor al peso que tienen en estos países, pero que había crecido y que, de hecho, para el 2025 se calculaba, y había estimaciones que decían que podría llegar a superar los 20.000 millones de euros de negocio, ¿no? Y destacaba que esto, en el fondo, también revelaba un cierto cambio de tendencia en España. El artículo era de su corresponsal, de Michael Stothard, que decía que España había sido pionera y maestra durante mucho tiempo de todo lo low cost, ¿no? Utilizaba esta expresión de todo lo low cost. Inventó un poco el turismo a buen precio, incluso la moda rápida de Zara, pues recogía que era el mayor productor de aceite de oliva, pero mucha parte lo vendía barato e Italia lo embotellaba como propio. Algo pasaba también con el vino, que España es el mayor exportador de vino, pero de vino a granel, y que en cambio esta noticia de, digamos, el auge y el crecimiento de la industria de los bienes de lujo indicaba un cierto cambio de tendencia, ¿no? Se apostaba por otro tipo de modelo productivo, por otro tipo de negocio, que en gran parte también estaba relacionado con el turismo de alta gama, que es algo que es verdad que ha habido cierto interés en España por intentar atraer, que cada vez venían más turistas a España atraídas por las compras, y en concreto por las compras de artículos de lujo. Así que el Financial Times consideraba que esto indicaba que era una buena noticia o un buen indicador de prosperidad para España. Y también de investigación científica también han puesto el foco, el nanomaterial del grafeno poroso, un nuevo descubrimiento español. Aquí es una noticia que ha pasado bastante desapercibida y, sin embargo, decías que fuera tenido bastante repercusión. Sí, es una de las cosas que más me llamó la atención. Es un descubrimiento de un grupo de varios investigadores españoles de Barcelona, de la Universidad de Santiago de Compostela, en San Sebastián también en un instituto, y aquí ha tenido muy poco eco, pero lo publicado en la revista Science, porque en un momento en que se sigue mirando y el grafeno hay tantas expectativas y tantas, digamos, se le ve como el material del futuro, hay muchas esperanzas puestas, sigue teniendo algunos lastres o algunas cosas que los científicos no consiguen superar, y una de ellas era la porosidad o la posibilidad de que sea transmisor. Y destacaban que este grupo de investigadores españoles había conseguido crear un nuevo nanomaterial y que era grafeno poroso, y que esto de hecho abría la puerta a poder hacer filtros contra el CO2, incluso a desalar el agua, tenía aplicaciones en biomedicina, y esto que así en España ha pasado, ya os digo, bastante desapercibido, lo resaltaban muchos medios internacionales, desde Europa en Francia, la RTBF en Bélgica, medios de Suiza. Les ha llamado la atención esto, ¿no? Que desde España se haya creado este nanomaterial, y avisaban eso, que podía tener, que aún era pronto, que es verdad que se esperaba que las primeras aplicaciones aún tardaran, pero que bueno, Made in Spain podía haber este nuevo descubrimiento que ayudará en aspectos como la lucha contra el cambio climático, como determinadas enfermedades, la diabetes, en fin, varias la purificación de agua y varios aspectos en los que, bueno, un descubrimiento hecho aquí pues tenía... Está bien, se habla desde hace ya algunos años de el grafeno y el liderazgo de España en la investigación, en la utilización, en la exportación en el procesamiento del grafeno, un material sobre el que hay muchísimas expectativas de futuro. Se habla de las posibilidades, las enormes posibilidades que va a presentar para permitir dispositivos prácticamente de ciencia ficción y algunas investigaciones. No sé cuánto hay de literatura en torno a eso, pero lo cierto es que esta es una investigación que ha tenido bastante recorrido en la prensa internacional y que a España se le ha reconocido en algunas ocasiones como un país muy pionero en la investigación de este mismo material, así que tiene mucha importancia también. Luego, sí, ya os digo que lo han recogido numerosos medios. Esto que tampoco es que sea un hallazgo mayúsculo en el grafeno, es verdad que es bastante concreto, pero sí abre la puerta a aplicaciones prácticas, porque el grafeno pues tiene propiedades pues eso, de como conductor, de dureza, de finura, es decir, es un material también que potencialmente tiene tantas aplicaciones, y en este caso, pues bueno, los investigadores españoles habían dado con una clave para permitir ciertas aplicaciones, ¿no? Que es lo que se
destaca. Y sí es verdad que el liderazgo de España, o digamos la importancia ¿Lo que has tiene visto España... alguna vez el grafeno? ¿No? Tengo ya aquí un trocito, ¿Ah, sí? sí. Lo pedía una compañía que se llama Grafenea, que hace diseño en nanomateriales. Y mira, le vamos a preguntar precisamente a Ainhoa Goñi la semana que viene a ver si nos puede acercar algo más a esta investigación a la que te refieres, pero mira, es esto. Este trocito de espejito que ves tiene encima una película transparente colocada encima. El grafeno es la película de encima, lo otro es el soporte que en esta empresa, en Grafenea, me enviaron para poder mostrarlo, que es como una especie de espejito, pero es curioso, ¿verdad? Es un superconductor, un supermaterial. Me fascina porque me parece que efectivamente un material en el que somos pioneros, en el que tenemos un campo de investigación, en el que tenemos una cierta posición mundial. Incluso se exporta, es decir, es verdad que hay bastante, pues eso, dificultades para conseguir darle aprovechamiento, ¿no? Es decir, que sea a nivel práctico, pero sí que es verdad que creo que ha habido algún fraude también bueno, pero supongo que pasa en cualquier industria. Porque lo digo porque en alguna ocasión cuando hemos hablado del grafeno alguien nos ha escrito después diciendo, bueno, ya, pero hay compañías que... Sí, hay alguna compañía que tuvo algunos problemas sobre las subvenciones que percibía. Pero hay otras como Grafenea, por ejemplo, que está muy consolidada y es verdad que tiene una presencia exterior y un prestigio que vamos, que no es nada ficticio. Bueno, después en lo que se refiere a otras noticias que no hablan de nuestro país, ¿qué noticias han tenido repercusión en la prensa internacional? Pues mira, en esta semana ha tenido bastante repercusión, aparte de todo lo de Siria, que sigue dando mucho que hablar, es verdad, con las investigaciones, las dudas sobre lo que pasó, el bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Precisamente el presidente francés dio un discurso en el Parlamento Europeo y se le ha seguido con bastante atención en los medios internacionales. Había un artículo de Político, por ejemplo, que decía que Macron había perdido un poco la inocencia europea, ¿no? En este sentido es verdad que cuando salió elegido se le veía como la gran esperanza europea. En este tiempo había perdido porque él mismo se había dado cuenta de la dificultad de reformar una Europa con tantos estados y que no iba a ser tan sencillo su plan de lograr más integración, esto de avanzar en la unión bancaria, en todos estos proyectos que quiere. Y en el fondo era un intento este discurso ante el Parlamento Europeo de retomar esa especie de impulso, ¿no? Es verdad, no sé si recordáis, hace unos días comentábamos precisamente que algunos medios decían que el ministro de Economía francés había estado de visita en España para intentar recabar el apoyo de Mariano Rajoy del gobierno a esta agenda del presidente francés para mejorar su plan, digamos, o para implementar su plan para favorecer una mayor integración en Europa. Es verdad que es algo en lo que está bastante comprometido, aunque luego en su discurso varios medios han destacado que han visto cierta insustancialidad, ¿no? Es decir, no ha sido demasiado concreto, se esperaba que fuera más específico en los planes y en las cosas en las que quiere avanzar y se destacaba eso, que Macron había dado buena imagen, es verdad que comunicando muy bien, había utilizado algunas de esas frases como esta de que había que volver a la autoridad de la democracia y no a las democracias autoritarias, o que había que un poco hablar de la soberanía europea, pero que había sido poco concreto. Es decir, es todas las cosas que también se empieza a señalar desde algunos medios con respecto a Macron, aunque se le sigue viendo como la gran esperanza de que Europa avance y digamos, se produzcan algún tipo de las reformas que se vienen demandando desde hace tiempo. ¿Hay algún medio de comunicación francés que está preparando un reportaje para equiparar o para comparar a Macron con Albert Rivera? Y sospecho que saldrá me consta que saldrá en los próximos días, me consta que se está preparando. Sí, de hecho es una cosa que, fíjate, en algunos de los artículos en los que se analizaba el caso Cifuentes, se mencionaba esto, ¿no? Es verdad que Ciudadanos es visto como el partido que se está beneficiando de este desgaste del Partido Popular y ya empiezan los medios franceses a referirse a Albert Rivera como una especie de Macron español. Es verdad que lo he visto, por ejemplo, en La Croix, me parece, y en algún otro medio se empiezan a hacer estos símiles en la prensa francesa también. Bueno, pues es la imagen que ha proyectado la prensa internacional, tanto sobre nuestro país como los temas a los que se ha referido en estos días. Y ahora, a continuación, vamos a... Sabéis que los viernes dedicamos a este ejercicio del Video Forum a analizar una película que vemos de forma colectiva con los oyentes. Y hoy con una temática muy interesante. ¿Podría enamorar un ser humano
de una máquina o de un sistema operativo, de una voz, en realidad de una voz a través de algo parecido a un teléfono. ¿Podría suceder? ¿Estamos cerca de que eso ocurra? La película Her habla de eso. ¿Has visto la película Her? Sí, la he visto. Te quedas con nosotros a comentarla entonces. Me quedo. Fantástico. Pues seguimos aquí en la cafetera, en el ejercicio del Videoforum. Element Software tiene el placer de presentarte el primer sistema operativo de inteligencia artificial. Un ente intuitivo que te escucha, te comprende y te conoce. No es un simple sistema operativo, es una conciencia. Te presentamos OS1. Estás escuchando La Cafetera. Irache Gómez, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues muchos de vosotros no sabréis todavía quién es Irache Gómez, pero es la voz de la primera versión de Siri. ¿Es así, no, Irache? Sí, así es, soy la primera Siri que salió al mercado. Claro, porque he dedicado muchas horas a hablar contigo, pero a lo mejor dices, a lo mejor es de la segunda versión. Sí, bueno, de la segunda o de la tercera. Ha habido muchas muy diferentes. ¿Cómo fue que terminaste haciendo la voz de Siri en España? Pues fue, la verdad, una auténtica casualidad, porque yo empecé haciendo servicios de locución para un conversor de texto a voz y fue la tecnología que luego sirvió de plataforma para crear a Siri. ¿Y tú qué tuviste que hacer? Porque, bueno, yo no sé, en aquella primera versión no sé si es exactamente la que yo escucho, si es otra, o desde luego la he escuchado seguro, pero entendemos que hay una cierta sofisticación en la manera. ¿Tuviste que leer frases muy complejas? Pues se hicieron frases de todo tipo. Lo que se buscaba sobre todo era que tuvieran contemplados todos los posibles alófonos y fonemas y monemas del idioma para que luego se descompusiesen y fuera el algoritmo el que luego recrease las posibles respuestas que ofrece Siri. Y crea la verdad, una relación entre la persona y la máquina, como ahora vamos a analizar la película Her, pero hay una cierta ilusión de que estás tratando detrás con Irache, no con Siri, sino que hay una especie de ser vivo dentro del teléfono móvil. Crea en cierta forma la ficción. Por lo menos la semilla de esa ficción. Tú además eres profesora de inglés como segunda lengua, Voice Talent, dice tu perfil de Twitter, y luego también haces una sección en Radio Nacional, ¿no? Sí, hago una sección precisamente de educación sentimental a un robot. Está Andrés Averastur intentando humanizarme. Oye, dime una cosa, ¿tú has visto la película Her? Sí. Claro, yo sé que esto preguntarte, pero ¿es posible el amor con una voz, enamorarse de una máquina a través de su voz? Es posible, yo creo que enamorarte de la ilusión que puede crear, porque como tú decías antes, lo que ofrece Siri es la posibilidad de hablar con un humano, aunque ese humano realmente no exista. Lo que pasa es que, claro, en mi caso, luego después la realidad te conduce a un ser que no se parece a Scarlett Johansson y entonces la decepción puede ser muy grande. ¿Te habrá dicho alguien, tu voz me suena, tu voz me resulta familiar? Sí, me ha resultado muy curioso, pues alguna vez en clase cuando estoy leyendo textos en voz alta, pues levanta alguien la mano, yo te conozco, teacher. Entonces ha sido muy curioso, sobre todo porque, claro, al principio esta voz era la voz de los navegadores de vehículos de gama muy alta, y hubo una niña que insistía, yo te conozco, hasta que al final vino y dice, hablas como el coche de mi papá. Ah, o sea que tú también, la voz que se utilizaba para los navegadores, o sea, de tu voz hemos escuchado también algunas instrucciones en torno a la dirección que tenemos que seguir. Sí, es muy posible porque empezó primero en los de gama muy alta, luego se fue en vehículos cada vez de gama más popular, y estuvo en los primeros TomTom que se saldrían al mercado. Vamos, a que yo te he escuchado seguro, te he escuchado en Siri, en TomTom, sí. Me has acompañado durante tanto tiempo. Decían, si la voz de la emisora te enamora, no te acerques por la emisora. Si la voz de la radio te enamora, pues nunca sabes, pero alguna persona sí que se te aproxima a algunos alumnos. En todo caso dices, tú has visto la película Her, pero dices, bueno, es una ficción. Siendo la voz que protagoniza eso, cuando estabas viendo la película, ¿te resultaba verosímil la historia? Me resulta cada vez más posible. A medida que la tecnología se va desarrollando y que la inteligencia artificial va ganando cada vez más presencia, pues yo creo que se nos va deshumanizando nuestro lado de relaciones y se nos va convirtiendo cada vez más en algo presente en la vida cotidiana, lo de hablar con las máquinas. Entonces, para todas estas personas que igual tienen cierto pudor social o poca habilidad para comunicarse, resulta muy práctico enamorarte de un robot. Pues Irache Gómez, queríamos saludarte solamente, darte las gracias, como te conocemos tanto, como charlamos tanto contigo habitualmente, pues agradecerte muchísimo de verdad que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte, Irache. Encantadísima de hablar con vosotros. Un abrazo. Otro para vosotros. Estás escuchando La Cafetera.
Pues ese es el anuncio con el que se presenta el sistema operativo y que el protagonista adquiere y del que termina enamorándose. Un sistema operativo que va aprendiendo de de las reacciones, de la interactuación con el protagonista. Es Her, la película, año 2013, una película norteamericana dirigida por Spike Jonze con Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, que es quien le pone la voz en la versión norteamericana, Amy Adams, que es muy importante porque no hay un personaje femenino como tal sí hay personajes femeninos que se entrecruzan como actrices secundarias, pero el personaje principal es Joaquin Phoenix, que interactúa con una voz de la que se enamora. ¿Podrías enamorarte de una máquina? ¿Podrías enamorarte de un sistema operativo Bueno, en este caso no es ni siquiera un robot, es simplemente la voz de Siri o algo parecido del Google? ¿Cómo se llama la voz de Google que tienes tú, Mary? De Google, pues ahora mismo no recuerdo si tiene nombre. Hola Google, ¿no? Se dice hola. Sí, bueno, se dice hola Google, pero creo que el nombre en sí, como Siri, creo que no tiene. Bueno, el caso es, podrías enamorarte de una voz informática, pero que interacciona contigo y que aprende y que es un sistema de inteligencia artificial altísimamente sofisticado, y por lo tanto no estamos hablando de reacciones como las de Siri, que le dices, oye Siri, ¿podrías enamorarte de mí? Y entonces Siri, pues no sabes si oye Siri, ¿tú podrías enamorarte de mí? Y no, ni te contesta. ¿Pero esto qué mierda es? Que sí. De hecho... Espera. Oye Siri, ¿podrías enamorarte de mí? Prefiero que hablemos de ti. Pues eso es lo máximo que puedes esperar de una reacción a día de hoy, pero estamos hablando de un sistema súper sofisticado, elegante. Bueno, vosotras la habéis visto. La primera pregunta que tengo que haceros, ¿podríais enamoraros de una máquina? Yo creo que no. Yo no estoy tan segura, no lo sé. María, creo que sería muy arriesgado poder decir rotundamente que no. No, perdona, tú has dicho que a ti te podría pasar antes de que empezásemos a hablar. Que hasta que no te veas en esa situación no puedes saberlo. Pero no me parecería tan extraño porque, no sé, al final, también según la película, pero él consigue tener muchos elementos que hay en una relación de la vida real y cotidiana. Hay muchas reflexiones que se plantean en todas las parejas. Bueno, lo único que no hay contacto físico, que esto de hecho es algo que yo creo que habrá generado bastante debate porque es de los pocos elementos que no tiene una relación con una máquina, pero hay que ser sinceros, tienen hasta discusiones de pareja. Yo creo que no podría, quizá es un tema generacional, pero claro, choca mucho incluso una cosa en la película que es verdad que es una película y que pero lo retrata con mucha verosimilitud la historia de que se pueda pasar, pero claro, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando lo comenta con otras personas, no, es que me he enamorado de un sistema operativo y la gente lo asume. Yo creo que hoy en día te mirarían con cara de necesitas ir al psiquiatra más que otra cosa. Ya no entramos en hasta la sofisticación del sistema operativo, que es verdad que es algo mucho más complejo, pero a mí me costaría no pensar siempre que es una máquina al final, que es algo programado y que no es una relación real. Luego además es verdad lo del contacto físico y no hablamos solamente del tema sexual, sino yo qué sé, de caricias, de besos, de un montón de cosas que yo sinceramente soy un poco escéptica al respecto. Lo mejor es que retrata una realidad muy verosímil. Eso sí. O una situación muy verosímil, no una realidad, pero muy verosímil. Es decir, acabas creyendo que es posible. Claro, es un futuro distópico en el que la gente convive con una cierta naturalidad, con esta manera de relacionarse con los ordenadores, porque de hecho cuando él plantea a sus amigos que su novia es un sistema operativo, a nadie le parece muy chocante. No le parece demasiado extraño. Chocante en algunos casos sí hay quien dice, pero le parece... Para que todo el mundo lo entienda, es como si uno estuviera hablando con su teléfono móvil, con el navegador de su móvil, porque está permanentemente manteniendo conversaciones con un pequeño aparatito, o bien delante del ordenador, o bien con un pequeño aparatito que lleva una cámara, es decir, un teléfono móvil básico. Y va profundizando en la relación, en el conocimiento. Al principio pues es un asistente virtual, organiza las citas, las cosas, las cartas, le organiza un poco la agenda, pero esta relación se va sofisticando
el ordenador va aprendiendo, es un sistema de inteligencia artificial hiperconectado en todo el planeta a través de Internet, con millones de ordenadores por todo el mundo, que va aprendiendo mucho no solamente de él, sino de las relaciones, la interactuación con otros ordenadores. Tiene momentos apasionantes, como por ejemplo cuando le dice el ordenador, el sistema operativo, voy a leerme el libro. Me lo acabo de leer, está muy interesante. Entonces, en fracciones de segundos se lee los libros, toda la literatura universal y va aprendiendo a una extraordinaria velocidad. Lo que hace que de un sistema de inteligencia artificial nos encontremos ante un sistema de hiperinteligencia artificial. O sea, supera completamente lo imaginado y logra, y en esto yo creo que es donde se sitúa el polo, una superioridad intelectual tan alta que al final, claro, el ser humano le parece una mente un tanto inferior. No llega a plantearlo en estos términos porque le quiere, o aparentemente le quiere, pero no deja de ser una mente muy básica respecto al potencial tan gigantesco que tiene el sistema informático. A mí me fascinó, como planteamiento me pareció maravilloso. Lo que pasa es que yo creo que precisamente lo que está muy bien contado en la película es que la parte que conquista el personaje de Joaquín Phoenix no es esa superioridad intelectual, sino es más bien la capacidad de entenderse, ¿no? De entenderle a él, es decir, de plantearle las cosas en los términos en los que a él le gusta oírlo. Es verdad que, claro, yo es por eso decía, a mí me costaría porque en el fondo me da la sensación de que es una máquina y un programa preparado para responder a lo que me pueda satisfacer. Y en este sentido, por ejemplo, hay ejemplos de cómo los manuales de psicología describen cómo acercarte a determinados perfiles de personas. Entonces, pero yo creo que eso está muy bien contado en la película y es verosímil. Si encontraras un sistema operativo o un sistema de inteligencia artificial que te planteara debates, porque es verdad que hay debates éticos, conversaciones, y luego el que le comprende, ¿no? Él se siente comprendido por este programa y por las reacciones que tiene, ¿no? Pues sus problemas con su divorcio, digamos la soledad, ciertas situaciones que es verdad que la máquina da la sensación de que le entiende mejor que algunas personas. Es que una vez las máquinas aprendan a sentir y a tener sentimientos y a entender cosas que pensamos que son exclusivas del ser humano, pueden ser igual o superiores a nosotros. O sea, yo creo que también plantea un poco eso. Ella llega a tener esa capacidad de sentir que tanto soñaba. Entonces, una vez tú has podido sentir, es que ya ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda? Ya no queda ninguna crítica a las máquinas, ¿no? Porque hasta ahora es la crítica a la máquina de que no sabe sentir, de que no entiende el dolor, no entiende tal. Bueno, a lo mejor nos estamos pasando de frenada y consiguen cosas que nosotros ni siquiera llegaríamos a alcanzar. Y ella es eso, incluso ella le llega a dar consejos y le llega a decir lo que podría hacer y lo que le haría sentir muchísimo mejor. Bueno, al final, sobre lo que acaba reflexionando la película, o la reflexión que puede abrir es, ¿qué es el amor? El amor necesita de la condición física, es necesario para que se desarrolle, necesita de la compañía física, se puede prescindir del cuerpo, se puede tener un amor que vaya más allá. Que yo decía, en realidad las relaciones a distancia, hace años existían relaciones por carta que duraban 3 años, 4 años sin que se hubieran visto nunca. Y después se conocían. Y ahí tienes la película El piano, por ejemplo, ¿no? Estas cosas han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día, a través del Messenger, del WhatsApp, nacen muchas de las relaciones que luego se constituyen en tal. Pero estamos ya siendo tan activos en la comunicación no presencial que no es nada inverosímil que se pueda dar. De hecho, se da todos los días un montón de relaciones que tienen un componente que va mucho más allá de lo físico, ¿no? Siempre y cuando pues hay. Pero claro, siempre damos por hecho que tiene que ser con otro humano. Claro, ese es el tema, que es con otro humano, aunque digamos los canales sean diferentes, sigue habiendo un ser humano y esas reacciones. Yo es que siento cierto escepticismo en que realmente la película sucede y el personaje pasa, pero que vaya a pasar en la realidad es lo que veo, al menos de momento, lejano. A mí no me cabe ninguna duda de que va a pasar. ¿Sí? Lo que no sé es a qué distancia estamos de que eso ocurra. Porque dicho lo cual, yo que soy un tecnodeterminista convencido, que me he pasado la mitad de mi vida hablando de Internet, de lo que nos viene, de lo que nos llega y de lo impresionante y deslumbrante que es este futuro ya presente, pero tú le preguntas a Siri, primero que muchas veces que ni te responde. Segundo le preguntas, oye Siri, ¿a quién tengo que votar? Deberías votar a quien creas que lo va a hacer mejor. No está mal como respuesta, pero es un poco limitada, ¿eh? Y es muy como prefabricada para no meterte en problemas. Yo a lo mejor confío demasiado en las máquinas, también eso es verdad. Pero una cosa es lo que se está investigando y a lo que se está llegando, que creo que es muchísimo más seguramente que Siri. Y otra cosa es lo que nosotros vemos. Sí. Igual se está aplicando para el usuario final sin él saberlo o ni siquiera para él mismo. Es decir,
Y bueno, y de hecho lo hablamos hace unos meses, cuando salió el tema de la huelga de Amazon y demás. Creo que era en El Confidencial, lo planteaban, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando haya robots que trabajen por nosotros, pero ya de verdad, no unas máquinas, no, unos robots? Ellos no van a hacer huelga, se va a transformar todo y no está tan lejano eso. Quiere decir que, mira, no sé, en julio de este año conocimos una noticia publicada en todos los medios de comunicación. Facebook apaga una inteligencia artificial porque había inventado su propio idioma y ya no lográbamos comprender sus comunicaciones, sus intercomunicaciones. Bueno, este fue el titular que eligieron los medios de comunicación. No estuvo tan cerca de esa realidad como se dijo, por lo que después se desmintió por activa y por pasiva, pero da igual, porque en esto, claro, a la gente y más los que hemos trabajado en este sector o trabajamos en este sector nos gusta creer que somos los nuevos... digamos, los nuevos dioses de la Tierra. Entonces, no, es que no alcanzáis a comprender lo mucho que sea sofisticado esto. Pero yo insisto, en el caso, por ejemplo, de Siri, que es un caso bastante evidente, o en el caso del navegador, tú vas con un navegador que es una herramienta muy sofisticada a la que le delegas una gran responsabilidad, porque aunque digas, no, tienes que estar atento y tal, pero bueno, por la noche hay gente que se ha caído por un barranco, por un precipicio o a un pantano porque ha seguido las instrucciones del navegador. Claro, son errores humanos, no de la máquina no falla, no, bueno, a veces también es verdad que la posición de los satélites no la interpreta correctamente, si te metes en una calle en la que los edificios son muy altos, pierde la conexión. Cuando vas por un túnel, de pronto él va calculando a la velocidad a la que vas a dar cuándo vas a salir por el túnel, pero como haya 3 desvíos por medio en el túnel, esto me pasa a mí en la M30, o sea que quiero decir, todo eso está muy bien. Hace unos días uno de los supercoches inteligentes autónomos atropelló a un ser humano. Bueno, sí, pero es que de esto se aprende. Todo eso está muy bien. Yo no digo que no estemos ante el escenario más increíble que haya sido capaz de diseñar el ser humano, pero si no hay detrás seres humanos que son los programadores, que son los que mantienen activo esto, de momento, a día de hoy, capaces de autohacerse. Bueno, pero hay programadores así. Y la inteligencia artificial ha conseguido cosas muy increíbles, muy interesantes, pero al final, bueno, sí, con blockchain puede que cambien un poco las cosas. Un día tendremos que hablar de blockchain y a lo mejor cambian totalmente las rutinas de los seres humanos y está bastante más evolucionado de lo que pensamos. Mira, el otro día, hablando de esto de hasta qué punto puede estar evolucionado, lo que decía María de si las investigaciones van más allá de lo que nosotros estábamos viendo, me estaba acordando de una anécdota que alguien me comentó del hijo de alguien que había estudiado filosofía y en el momento en que decidió estudiar, la familia se echó las manos a la cabeza. ¿En qué va a trabajar? Bueno, pues había terminado los estudios y al final estaba trabajando en Silicon Valley, le habían contratado porque al final, en el tema de la inteligencia artificial, es verdad que ya están necesitados de filósofos, de sociólogos, porque están empezando a entrar en este tipo de debates, en este tipo de dilemas, ¿no? Entonces están buscando soluciones, con lo cual es verdad que se están adelantando a esta Lo que yo sí creo es que va a ocurrir. De eso no tengo ni la más mínima duda, que vamos a asistir a un futuro que ni siquiera somos capaces de imaginar, con una robótica hiper sofisticada, probablemente en algún futuro, no sé cuánto de lejano será, pero indistinguible del ser humano. O sea, ahí es donde discrepo. Creo que es muy improbable que llegue a ser indistinguible del ser humano. Es como los manuales de psicología que hemos hablado. Es que no funcionan con todo el mundo. Es que al final tú puedes decir, incluso la gente, los seres humanos se siguen saliendo de estos parámetros, ¿no? A lo mejor te funciona con buena parte y a lo mejor es suficiente, pero quiero decir, yo sí creo que al ser humano hay algo que le distingue de las máquinas y es la parte donde yo creo que... ¿Pero ya hablas de lo intelectual o lo físico? Yo te digo indistinguible en términos físicos. Hace unos días se presentó, lo veíamos el otro día, lo comentábamos aquí en el programa, una muñeca de látex de estas sexuales que tiene movimientos, unos movimientos tan precarios que en este momento lo ves y mueve la boca así para hablar y da más saltos que otro. Pero hemos visto algunos robots que te asustan de la capacidad para imitar, por ejemplo, el movimiento de los animales, robots de 4 patas que caminan con 4 piernas. Y con 4 patas. Que saltan o que saltan, que se mueven, que suben cuestas, que suben tal, y que la capacidad para imitar los movimientos es brutal. Pero es una cuestión de sofisticación de las fuentes de energía, el ritmo de ese tipo de motores, de ese tipo de... O sea, es cuestión de tiempo. A lo mejor son 200 años, claro. No 20. Igual pero no lo vemos nosotros. Lo más probable es que no lo veamos. Lo que creo que podría ocurrir es que el ser humano no camine en esa dirección porque no le resulte interesante, pero que la tecnología lo va a permitir. Y termino con una cosa. El creador de Second Life, que fue una experiencia muy interesante de interactuación de miles de personas en un mundo virtual, creando todo tipo de relaciones, etcétera, etcétera. El creador de Second Life hacía una reflexión, decía, claro, yo diseñé un mundo que la gente podía fabricar.
y pensé que iban a fabricar pues mundos virtuales con casas suspendidas en el aire, una cosa futurista de máquinas voladoras, y la gente copió Los Ángeles. Y todo el mundo lo que hacía era casas acristaladas que miraban hacia el mar. Y entonces, a lo mejor decidimos que no nos interesa ir en la dirección de crear robots que se parezcan a los seres humanos, porque preferimos que sean brazos robóticos que muevan la economía. Pero que la tecnología va a permitir que sea indistinguible, porque incluso ese muñeco sexual tenía... Dices, bueno, obviamente no lo diferencias perfectamente de un ser humano, pero ya tenía un aspecto un poco que para una persona de hace 50 años es un ser humano. O sea, lo miraría a la distancia y diría, es un ser humano, pero que se mueve raro. Entonces... Pero además es muy difícil pensar en cómo será el futuro tecnológico, ¿no? El otro día lo pensaba yendo en el metro y la sociedad ya ha cambiado con el móvil. Pensamos que no, pero son cambios tan imperceptibles que pasan desapercibidos y los adoptamos de una manera muy rápida y muy fácilmente. Ahora mismo incluso gente de 80 años puede utilizar un móvil. Ya forma parte de nuestra vida, no podemos vivir sin él. Y quien diga lo contrario está mintiendo un poco. Entonces son cambios imperceptibles y seguramente dentro de unos años, no sabemos cuántos, pero se verán los robots como algo normal seguramente. No sabemos cómo, en qué contexto ni en qué escenarios, pero lo veremos como normal porque es muy fácil adaptarse a la tecnología. Pensamos que no y puede haber gente que critique mucho la tecnología y tal, sí, pero te está facilitando tu vida y todo lo que facilite tu vida y también te acomode, ¿no? Que también tiene una parte mala, lo vas a aceptar. El móvil, cualquier persona ahora mismo puede comunicarse en vivo y en directo y puede verse en vivo y en directo con alguien que está en la otra punta del mundo. Buenos días a todos, Resistencia, Fernando, María. Pues vamos a ver, soy Zarracuca y quería comentaros de la película Her. ¿Cómo no va a ser posible enamorarse de una voz? ¿Quién no se ha enamorado de una voz? ¿Quién no ha sido adolescente y se ha enamorado de algún cantante, algún guitarrista? Sin conocerle, sin haber visto nada, simplemente idealizando. ¿Puedes idealizar una voz? Claro que sí. Incluso en algún capítulo de la teoría del Big Bang sale como Kurrapali se enamora hasta de Siri. O sea, si puede enamorarse de Siri, ¿cómo no se va a enamorar de una voz inteligente que te sigue las conversaciones? Hasta ahí mi reflexión. Claro que puede ser posible, pero es un poquito triste. Nos vamos aislando como humanidad, cada vez más aislados, más solos, y preferimos siempre lo virtual a lo real, con lo bonito que es dar un abrazo a una persona. Os espero el día 12. Un beso a todas. Pues tiene mucha razón Zarracuca, es verdad, porque esto provoca un aislamiento en términos de comunicación y de proximidad, pero también al final la interactuación en sí misma, por ejemplo las nuevas tecnologías, estamos más conectados que nunca al ser humano, entre seres humanos, más conectados que nunca, a pesar de estar más distanciados que nunca, ¿no? O sea, que se da una paradoja. ¿Sabes? A veces creo que ya he sentido todo lo que puedo sentir. Y que a partir de ahora no sentiré nada nuevo. Solo versiones menos intensas de lo que ya he sentido. Estoy segura de que eso no es verdad. Te he visto sintiendo alegría, te he visto maravillarte ante las cosas. No sé, puede que no lo veas en este momento, pero es comprensible. Has sufrido mucho. Has perdido una parte de ti mismo. Y al menos tus sentimientos son reales. No sé, da igual. No, espera, dímelo. No, es una tontería. Quiero saberlo, dímelo. Solo que antes estaba pensando en cuando me he enfadado y te parecerá raro, pero me ha gustado sentirme así. Y también he pensado en las otras cosas que he sentido y de pronto me he sentido orgullosa, no sé, orgullosa de tener mis propios sentimientos sobre el mundo, como cuando me preocupo por ti o... Claro, porque hasta ahora no habíamos puesto la voz de Her, entonces no es una voz muy robotizada, es una voz muy sensual, con muchas inflexiones de voz, que no solamente aprende en lo intelectual las cosas que le quiere decir,
aprende la propia forma de dirigirse a él. Claro, es una voz muy seductora, aparte del juego de la película es precisamente ese efecto, ¿no? Y no la habíamos escuchado hasta ahora. Claro, en Estados Unidos le pusieron la voz de Scarlett Johansson, que claro, eso ya es jugar con trampa, es jugar a lo grande. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. Y aún así hay que decir que el doblaje español es muy bueno. Es muy, 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 muy bueno. Yo lo he visto en castellano, no lo había oído en inglés con la voz de Scarlett Johansson. Claro, en esto tiene que ver también mucho la forma de teatralizar la propia conversación, ¿no? Porque no solamente es que es una consejera que escucha, es que también tiene dudas. Y dice, no continúo por ahí. No, déjame que piense. Te deja ahí pensando. Claro, eso es lo que cuesta trabajo creer que una máquina sea capaz de hacer, ¿no? Pero hay cosas que son claramente imitables. No es lo mismo pero decirle, es imitar, no decirle a alguien, oye, estoy pensativo, que decirle, oye, estoy pensativo. No es igual. Es otra cosa. Claro, pero das en el clavo. Dices, esas dudas que ella tiene, ¿son reales o son fingidas? ¿O son imitadas de comportamientos que ha visto analizando los datos de ya, pero ¿y en el ser humano? ¿Son reales o son comportamientos aprendidos? Con improvisaciones, pero sobre lo aprendido. Una parte es aprendido, evidentemente, pero las dudas, las dudas en el ser humano son inherentes. Esto a veces es lo que parte del problema y parte de la solución, o sea pero vamos, yo es que es eso, me sigue costando creer que este nivel de humanidad sea posible en una máquina. Porque te hemos dicho Siri, pero si te decimos Leno, hombre descamisado en tu imaginación, hasta el ombligo musculado, sudoroso, no sé, por ejemplo, se me ocurre así. Pero no quiero yo crearte un problema familiar con Leno. No, pero fíjate, creo que al final la propia atracción del personaje tiene más que ver con lo intelectual que con lo físico. De hecho, es que, claro, este debate podría desplazarse... A pesar de lo bien que pintas a Leno, pero... Eso, pero a lo mejor Leno puede ser un intelectual por el día y puede ser una bestia por las noches. Pero no, es verdad, al final, claro, porque dices, ¿te puedes enamorar de lo intelectual más allá de lo físico? Eso es evidente. Esto es evidente que sí. Y así que, claro, si hay un cierto equilibrio entre lo físico y lo intelectual, porque lo físico es muy cultural también, y eso depende mucho de la educación recibida y de muchas otras cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero ahora abre un dilema. Yo creo que es perfectamente posible, vamos. Que no existe la máquina para que uno se pueda enamorar, pero creo que es perfectamente posible enamorarse de algo que va más allá de un ser humano, ¿no? Bueno, y de hecho, lo que hablabais de cómo se aprenden las emociones, los sentimientos, es curioso que cuando hablamos con personas que es verdad que conocemos, pero que en realidad no podemos no conocer sus relaciones sentimentales, siempre cuando se comparten cosas se demuestra que tenemos unas pautas. Tenemos unas pautas en los sentimientos muy parecidas y que tú sabes que la acción-reacción normalmente siempre es la misma. Entonces, es verdad que estás hablando con una máquina, pero bueno, claro, la psicología moderna se basa en eso. Te está hablando como una persona. Entonces, él llega a tratar a esa máquina como una persona, ¿no? Y cuando él coge le dice, es que yo creo que ya he sentido todo lo que podía sentir. Y entonces, como esta persona me ha dejado, esta persona desde hace tanto tiempo que estaba con ella me ha dejado, creo que no voy a poder volver a sentir. Y al final vuelve a sentir con una máquina, ¿no? Que es como lo paradójico. Y bueno, no sé, yo lo veo. Y al final, claro, también es muy poderoso el guión de la película. O sea, esto lo hace el propio, los recursos que utilizan en la película y la estructura de los diálogos hace que resulte tan verosímil. Pero, entre otras cosas, aborda aspectos muy filosóficos y los propios, digamos, las conversaciones son muy sofisticadas. Todavía me sorprendo a veces teniendo conversaciones con ella en mi cabeza. Retomo viejas discusiones. Me defiendo por algo que ha dicho sobre mí. Sí, sé a qué te refieres. La semana pasada me ofendí cuando me dijiste que no sabía lo que se siente cuando pierdes algo y me puse... Perdona por decirte eso. No pasa nada, da igual, pero me dio por pensar en ello una y otra vez y entonces me di cuenta de que lo estaba recordando como si algo fallara en mí. Era una historia que me estaba contando a mí misma, que yo era de algún modo inferior. ¿No es interesante?
El pasado solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos. El pasado solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos, porque cuánto de lo que nos contamos a nosotros mismos ocurrió realmente, como nosotros pensamos, recordamos, redibujamos en nuestra memoria, en nuestra cabeza, en nuestros recuerdos. Y de todo esto en un mundo que es verdad, está cambiando con una formidable velocidad. De pronto, ayer Elena Marla Singer nos ponía un mensaje y nos decía: estoy en Japón y acabo de hacer la reserva en un hotel que no tiene dependientes, que no tiene gente que te atienda, que te atienden las propias máquinas. Le dije, nos lo tienes que contar, porque es que encaja perfectamente con estos enormes cambios que vivimos. Buenos días, cafetera. Hace tiempo que vi Her y la verdad es que me gustó, aunque también pensé, hombre, esto es imposible. Hoy estoy de viaje en Japón y nos estamos quedando en un hotel donde no hay personal humano de recepción. Todo es digital, la entrada al hotel, el check-in, escáner del pasaporte, la puerta de la habitación es digital. Parece ciencia ficción, pero es cada vez más real. Un abrazo muy grande desde Kioto, Resistencia. Así que en efecto, claro, estamos ante un mundo, como decía Iñaki Gabilondo, vertiginoso, que produce un cierto vértigo, porque especialmente una generación, ¿no? Yo me pongo muchas veces a hablar con mi madre de esto y además, insisto, que me pasa media vida cuando le contaba cosas de Second Life, alucinaba en colores, ¿no? Y luego todas estas herramientas son la raíz de algo o la semilla de algo. Pero vamos a ver a dónde conduce. Mira, todo de esto, hecho, estos días estaba viendo, después de saber que íbamos a hablar de Her, había una noticia esta semana que decía que en un pueblo de Japón, precisamente, en las próximas elecciones municipales iban a presentar a un candidato de inteligencia artificial. El asunto yo creo que tenía más que ver con experimento sociológico, pero es verdad que generaba un debate muy interesante. Es decir, ¿gestionaría mejor la cosa pública una inteligencia artificial? Y alguien comentaba en el debate, dice, claro, como han visto que los tecnócratas también se pueden corromper o tampoco solucionan, van a probar con el nivel de tecnócrata elevado a la enésima o al cubo, ¿no? A la enésima potencia, que es la inteligencia artificial. El problema es que realmente gestionaría mejor la actualidad de un pueblo, la vida de un pueblo, una máquina. Si una máquina es capaz de comprender el concepto de la política, es decir, por ejemplo, no puedo dejar, un político puede tomar una decisión humana, ese es el tema, aunque pese contra la economía, aunque en la tabla de Excel no encaje que a esa mujer le tengas que dar una ayuda porque si no se queda en la exclusión social en tu pueblo. Eso a una máquina se lo puedes hacer entender, pero si le haces entender eso, ¿qué te hace pensar que no va a entender el concepto de la corrupción? Te va a ir mejor si me ayudas a mí en lugar de ayudar a otro. Así que, y dice, bueno, y con la tecnocracia además, también luego la tecnocracia está muy bien hasta que empiezan a circular los máster y la forma en la que los han conseguido. Entonces, la tecnocracia al final suele ser la máscara que se colocan algunos para decir, yo sí que os voy a ayudar, no el resto. Bueno, la tecnocracia, cuidado porque luego es verdad que al final, incluso aunque tomes decisiones pensando en el bien común, a esas personas a las que perjudica esa decisión, que al final son las decisiones que tienen que tomar los políticos, tienes que tener capaz de sopesar hasta dónde puedes llegar, porque ese es el problema, ¿no? De una máquina. ¿Qué es el bien común? Porque además es una cuestión subjetiva. La entrada en la OTAN es el bien común, es una decisión en contra de la, digamos, de la voluntad, incluso que tú habías expresado públicamente y después entrar. ¿Eso es el bien común o no? Porque hay millones de personas que te dirían que no. Sin embargo, hay millones de personas que te dirían que sí, después de hacer una reflexión. Se supone que el bien común es el que beneficia a mayor número de personas del colectivo que quieres, pero es verdad lo que tú planteas. Es decir, al final, incluso aunque el número sea mayor, eso la natalidad, quiere decir por que... ejemplo, Sí. La natalidad o los anticonceptivos. Los anticonceptivos deben ser una cuestión relacionada con el bien común para evitar o para fomentar la natalidad, o puede estar relacionado con el placer, o eso es uno de los componentes de... Por eso, a eso me refiero, el ser humano es mucho más complejo y la vida humana es mucho más compleja como para dejar que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hasta ahora, pueda llegar a solucionar los problemas, ¿no? Yo lo veo menos complejo y lo resumiría en la clave está en quién lo programe y para qué. Claro. Porque claro, pero volvemos a lo mismo. Entonces ya es subjetivo, entonces no es el ordenador el que aprende de la escala, aprende con unos evidentemente marcos. Tú los vas a programar y ellos van a entender la vida, el mundo, de una manera. El problema, que seguramente es a lo que vayamos evocados y lo que a mí realmente me da miedo de la tecnología, es para quién se va a hacer y quién lo va a hacer. Y seguramente lo hagan para reforzar el capitalismo y reforzar el sistema, evidentemente. Ese es el gran problema y ese es el gran miedo. No los van a hacer para que puedan hacer huelga y sean conscientes de sus derechos laborales.
Tristemente no. De hecho, Internet es un ejemplo de eso, ¿no? Como un proyecto que nació eso con una filosofía totalmente pues revolucionaria, y es decir, es verdad, de poner a todo el mundo en el mismo plano, de que todo el mundo pudiera comunicarse, como poco a poco ha ido dando pasos una vez que se ha visto el potencial y lo que alcanzaba, cómo se ha ido recortando, y es muy distinto del proyecto inicial que plantearon. Todo aquello que ponga en cuestión el sistema en el que vivimos, en el statu quo, va a contar con las más atroces resistencias, porque entre otras cosas hay mucha gente beneficiada por el statu quo que no permite que eso se desplace, ¿no? Veremos el blockchain también, para qué se acaba utilizando. Bueno, el blockchain es una de las grandes esperanzas, pero eso le tenemos que dedicar un programa entero porque hay que explicar el concepto. Incluso a mí, que he tratado de profundizar muchísimo, me cuesta comprender todavía la naturaleza en sí misma de esa tecnología y qué aplicaciones va a tener el futuro, pero quedaros con el nombre porque va a suponer probablemente la mayor de las revoluciones en la historia de la humanidad. Bueno, hablábamos en todo caso de la película Her, donde él se enamora de una voz, de un sistema informático, y ella, en todo caso, es consciente, ese sistema informático, de que lo físico es importante, es relevante. Lo estábamos escuchando, algunos de los propios oyentes han reparado en esto. Tan consciente que decide contratar una especie de actriz, una voluntaria, para que haga a través, bueno, él va escuchando a través de unos auriculares la voz robótica, pero digamos que la experiencia física la tenga con esta mujer que quiere participar está dispuesta a participar de esa historia amorosa, pero delegando, digamos, toda la parte intelectual y simplemente en lo físico. No estarías dormido, ¿verdad? No. Bien, no quería hacer ruido por si no estabas despierto. Tenía muchas ganas de hablar. Vale, ¿qué te pasa? Sé que tienes muchas preocupaciones, pero quería hablarte de una cosa, ¿vale? Sí, ¿qué pasa? Es solo que últimamente estamos distanciados. Hace tiempo que no tenemos sexo y entiendo que no tengo cuerpo. No, eso es normal. No sé, cuando empiezas una relación es como una luna de miel y lo haces a todas horas. Es lo normal. Oh, vale. Bueno, he encontrado una cosa que podría ser divertida. Es un servicio que ofrece una pareja sexual de alquiler para una relación entre un humano y un OS. ¿Qué? Mira, he encontrado una chica que me gusta mucho y me he estado escribiendo con ella. Se llama Isabela y creo que a ti te gustaría también. ¿Es una prostituta o algo así? No, ¿qué va? No tiene que ver con dinero. Solo lo hace porque quiere formar parte de nuestra relación. ¿Por qué? Si ni siquiera nos conoce. Pero yo le he contado todo y le hace mucha ilusión. No sé, Samantha, no creo que sea buena idea. Se acabarán hiriendo los sentimientos de alguien. Y así es como sucede, básicamente, y por las resistencias de él. Pero bueno, también plantea ese debate entre la línea de lo físico, lo filosófico. Y Adrián Muñiz nos dejaba un mensaje en el WhatsApp del programa sobre precisamente qué es lo que nos hace ser humanos. ¿Qué tal, Resistencia? Pues nada, deciros que a mí fue una de las películas que más me gustó. El planteamiento tan directo de qué es lo que nos hace ser humanos es todo precisamente muy filosófico y que trasciende lo físico y nos plantea precisamente qué es lo fundamental dentro, eso tan espiritual que siempre se dice y religioso que siempre se dice que es el alma, ¿no? Que es lo que nos hace ser como somos, ¿no? Y nada, un saludo a todos y nos vemos, espero, el día 12. Chao. Es una buena pregunta, la verdad. Quizás sea y también una de las características de la humanidad, y lo que yo antes decía, es que hay tantísimos tipos de persona, tantísimos tipos de reacciones, que eso es lo que es difícil de digamos, imitar por una máquina, o al menos a mí lo que me parece. Aunque hay una escena en la película que es verdad que da idea de cómo los sistemas operativos están empezando a conquistar a cada vez más gente, y es que él va como en el metro, en las escaleras del metro, y todo el que va saliendo del metro va también como hablando con su sistema operativo, ¿no? Es decir, como es verdad que es verosímil. Ahora mismo todo el mundo va mirando al móvil, ¿no? Hoy en día, pero... Y en una voz como que nos resulta muy difícil de creer, pero con mensajes de texto nos pasamos el día comunicándonos con familiares, amigos, a través de WhatsApp, de Telegram, de Signal. Pero yo me pregunto, con los mensajes de textos ya hay bots que pueden dar una cierta idea de equivocación.
mantener la ficción de que estás hablando con una persona, por lo menos un tiempo en ciertas reacciones, ciertas respuestas. Sí. Así que con mensajes de texto es fácil de imaginarlos, ¿no? Pero se nos plantean, aquí hay muchos retos para la ciencia ficción de los que se ha hablado. Se puede almacenar los recuerdos de alguien y después acudir a ellos para conversar con un familiar al que has perdido, por ejemplo. Esto la ciencia puede terminar abordándolo en algún momento. Se podrá hacer en algún día. Y luego un grupo de científicos, esto lo he contado un montón de veces en el programa, pero me fascina, llegó a la conclusión de que en 10, 20, 50 años habrá un ordenador, es irrelevante, ahora veréis por qué. Habrá un ordenador que fabrique un personaje incapaz de saber si es una creación de ordenador o es un ser vivo. Esto va a ocurrir. Imaginaos que es dentro de 200 años, da igual. Y uno de los científicos concluyó diciendo: ¿quién les dice que esto no ha ocurrido ya y son ustedes el personaje creado por ordenador? Que no sabe que está en este. Y es Matrix, ¿no? Es un poco Matrix. Es un poco Matrix. Esto, de todas formas, esto de estar en una realidad se ha descrito desde la filosofía oriental. Hay lo que pasa es que, claro, no se utilizaba el lenguaje técnico para hacerlo, no era un ordenador el que lo creaba, eran dioses que manejaban las cosas a distancia. Esto es como lo de los ovnis, que en función de la época de la historia en la que pues en una época de la historia son de metal y redondos, en otras son de madera y tal, dependiendo de la tecnología que conoce pues esto de los varios planos se ha dicho también en materia tecnológica, cuando no se ha hablado en materia filosófica, cuando no se ha hablado en materia de religión o cuando no se ha hablado ahora en materia científica, por ejemplo, con las realidades paralelas de los universos paralelos, etcétera, etcétera. Pero la filosofía humana siempre ha tratado como de intentar explicar que puede haber otras realidades, supongo que otros lugares donde refugiarse, porque la cosa está fea, ¿no? Pero... Bueno, y que yo me quedé alucinada porque busqué el director de esta película y es uno de los creadores de Jackass. Entonces yo creo que es una persona... El sufrimiento en su expresión más dura. Hombre, que sabe cómo sobrepasar los límites. Y yo creo que el límite que se ha sobrepasado aquí es retar a la gente y decirles: me habéis dicho que las máquinas... el mayor problema que tienen es que no van a poder relacionarse y tener sentimientos con los humanos. Entonces yo te lo planteo en esta película y ya te quedas cao, ¿no? Y la máquina aprende tanto, incluso mantiene conversaciones con seres fallecidos, intelectuales, filósofos, escritores fallecidos, con los que también se ha incorporado sus recuerdos a esa inteligencia artificial y ha desarrollado su propia inteligencia artificial, que llega a situarse en un plano tan superior, intelectualmente tan sofisticado, que, bueno, pues empieza a explorar también la posibilidad de enamorarse en diferentes planos de diferentes personas con intensidad similar. ¿Te has enamorado de otro? ¿Por qué dices eso? No lo sé, contesta. No sabía cómo hablarte de esto. ¿De cuántos? De 641. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es ridículo. Es un puto disparate. Fyodor, lo sé, joder, lo sé. Sé que parece una locura, no sé si vas a creerme, pero eso no cambia lo que siento por ti. Eso no afecta en absoluto a lo perdidamente enamorada que estoy de ti. ¿Cómo no va a afectar a lo que sientes por mí? Siento no habértelo dicho, no sabía cómo hacerlo. Me pasó sin darme cuenta. ¿Cuándo? Estas últimas semanas. Se ha empoderado. Siri se ha empoderado. Sigo siendo tuya. Yo ahora me manejo en este tiempo me he convertido en muchas otras cosas y no puedo evitarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que no puedes evitarlo? No sé, a mí también me preocupa, no sé qué decirte. ¡Páralo! No tienes por qué verlo de esa forma, podrías considerarlo simplemente... No hagas eso, no me eches la culpa a mí. Eres tú quien está siendo egoísta. Tenemos una relación. Pero el corazón no es como una caja que puedas llenar. Su tamaño aumenta cuanto más amas. Yo no soy como tú. Y eso no me hace quererte menos. Cuanto más amas, cuanto más piensas, cuanto más superior te vas haciendo frente a, al final, una cierta inferioridad. Yo sé que esto no está recogido y que no lo habéis visto vosotros así, no lo habéis percibido vosotras igual en la película, pero para mí la gran revelación era esa. Finalmente, una persona que llega, o una máquina que llega a comprender
no solo la naturaleza humana, en unos planos en los que la mente humana jamás va a conseguir, que interactúa con tantos estímulos, no solo con toda la historia de la literatura universal, con todos los pensadores cuyo pensamiento está alojado en las mismas máquinas, interactúa con toda la sabiduría de la que ha sido capaz el ser humano. Al final la mente humana le resulta... Yo decía, claro, la cuestión es que si existiese Dios jamás se comunicaría con los seres humanos, porque al final es a lo que se refiere la película, es decir, hemos creado una especie de Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, tiene todas las posibilidades más allá de lo físico. Y esa superioridad es tan gigantesca que al final es mejor desaparecer. Porque es que ni siquiera la existencia en sí misma tiene valor, tiene sentido cuando ya has alcanzado un plano. Es decir, al final el círculo se cierra. Es irrelevante estar existiendo que ser inexistente, porque ya lo eres todo. Por lo tanto, bueno, era una reflexión filosófica de cervezas y porros que yo decía, pues claro, es que ¿para qué vas a existir? O sea, es que ya no puedes interactuar más, ya no hay nada que te resulte estimulante, no es posible. Aunque es curioso porque en el fondo la película plantea un entorno en el que el sistema operativo de tu ordenador inicialmente parece que solo va a relacionarse contigo. Pero le parece insuficiente. Claro, le parece insuficiente, empieza a relacionarse con 8.000 y pico otros usuarios. Lo que pasa es que ahí en el guión hay una historia que yo no termino de ver, y es decir, pero esos otros 8.000 usuarios no tienen su propio sistema operativo, no tienen su propia voz que está interactuando ya con ellos, es la misma voz, es un solo sistema operativo con distintos... Ahí hay una parte en la que me pero pierdo. Eso cabría para cualquier infidelidad. O sea, que al final de lo que la película hace una trampa. Juega con la infidelidad tal y como la conocemos convencionalmente y te da esa imagen y dices, y de pronto ya habla de los 600 y de pronto no sé qué, y de pronto no sé cuántos, y dices, macho, ¿te está preocupando esto cuando estás hablando con una máquina? O sea, el mayor de los problemas es que no es una máquina, es inteligencia, aunque se llame artificial, pero es inteligencia ya en este momento, o sea, ya es un ser. Y luego ella dice también cómo va llegando a eso se pone en la historia, ¿no? En las últimas semanas. Y ya me relaciono con 8.000, pero solo me enamoro de 600. También ahí hay un punto, un detalle interesante. Claro, porque a lo mejor está programada para ser amiga, para ser hermana, para ser tía y para ser amante y para ser pareja, ¿no? Claro, hay muchos tipos de relaciones. No sé, a mí también me alucina que al final el desencadenante y el final de esta relación sea una supuesta infidelidad, porque también demuestra un poco la inocencia de él. Primero, lo que más te preocupa de tener una relación con una máquina puede ser esta, ¿no? La infidelidad, ¿qué más te da? O sea, yo pensé, te puede preocupar a lo mejor pues cuestiones como las que hemos debatido aquí, ¿no? De, bueno, pues te echo de menos, me siento sola, ¿no? Yo pensaría eso, pero claro, no, el tema de la infidelidad, claro, yo creo que a lo mejor luego no le daría tanta importancia. La fidelidad en los seres humanos se basa en que el tiempo que dispones para otra persona es un tiempo que le restas a tu pareja. Entonces ahí hay una posible competencia de dedicación, de un montón de cosas así, pero en este caso no, puede mantener conversaciones simultáneas con todos los seres que elija, y ahí hay. Pero bueno, yo creo que lo plantea también como un pequeño reto. De todas formas, yo creo que la relación no se termina por eso. La relación se termina porque ese ser pensante sigue cada vez siendo más sofisticado, y llega un momento que todo eso le resulta en un espacio difícil de comprender incluso, pero lo que pasa es que como la película está hecha en forma de cómo se van conociendo, cómo se van descubriendo, pues también plantea el asunto de la fidelidad, y lo plantea justo al final, justo antes de todos esos dilemas morales, pero al final el problema de la infidelidad es un problema para él, no para ella, porque es un problema humano. Es decir, al final... Eso siempre suele ser así, de todas maneras. Claro, es verdad. No, al final ese es el tema. La infidelidad no suele ser un problema para el excluido. Y claro, la película no... Pero quiero decir que es muy humano, es decir, ese es uno de los asuntos que termina con la mayor parte o una de las claves que termina con la mayor parte de las parejas, ¿no? Las infidelidades y la incapacidad para superar eso, a pesar de que incluso si lo analizaras con una lista de pros y contras, te convendría seguir con esa persona, pero no eres capaz de superar eso. Bueno, es que si lo analizas con pros y contras, lo que sería el poliamor, lo que sería el escenario más óptimo. Pero volvemos a lo mismo, hay determinadas personas que son capaces de aceptarlo y otras muchas que no son capaces de aceptar esto, ¿no? Pero yo creo que incluso ahora pensándolo, aunque a lo mejor fuese capaz de aceptar esa infidelidad, a lo mejor no sería capaz de seguir con esa persona, no tanto por la infidelidad, sino por el clic que ha supuesto para su cabeza, que ha sido darse contra la pared y decir, vale, estoy con una máquina, ¿no? Fue como el clic, porque que te digan que más de 600 personas están con tu pareja, y tú no lo, vamos, es totalmente inverosímil, pero ya él
pues rompe con su inocencia y rompe con su sueño de estar con esta persona y ya no podía volver a estar con ella. Y luego se recuperan las relaciones humanas, porque su mejor amiga también tenía una relación con una máquina. De pronto las máquinas deciden un día que se desconectan y entonces deciden que se ha acabado, que ya no vuelven a interactuar con los seres humanos, pero en realidad se desconectan y se apagan. Y ya no les resulta seductora la idea. Y entonces la gente empieza a recuperarse de nuevo, lo cual me parece una conclusión un tanto moralista, porque es como, ¡ay, qué bien! Ya vuelve todo al lugar de donde nunca debió salir. Pero claro, la tecnología, lo que supone para el ser humano, si nos resistimos a esto, volveríamos a las cuevas. Porque la gran evolución ha sido tecnológica. Es verdad que no ha sustituido, pero sí ha sustituido tareas puramente humanas. Por ejemplo, salir a recolectar. Ya no, ahora vas al supermercado. No es exactamente igual ir a cazar un mamut y jugarte la vida que ir a por un filete envasado al vacío. Así que la tecnología lo ha cambiado todo. ¿Por qué no va a cambiarlo? Y de hecho lo emocional probablemente también, ¿no? Y hemos pasado además en muy pocos años, hemos vivido grandes cambios en este sentido, pero... Me ha impresionado mucho cómo la relación con la máquina resigue todo lo que es una relación de pareja. El momento del enamoramiento, esas situaciones en que está tan contento, esa alegría, ese descubrir juntos, querer mostrarlo todo. Y luego cómo la relación, porque realmente es una relación entre ellos dos, va avanzando. Y a medida que llega la crisis, el momento que a mí me impactó más es cuando tienen esa especie de discusión en la cual él le está pidiendo a ella exclusividad. Cuando ella le dice que está hablando con 8.000 personas más al mismo tiempo y que se ha enamorado de 600 y pico más, pero que no por ello deja de quererlo. Y entonces, sobre todo, me hace pensar en esta necesidad de exclusividad que generamos sobre la pareja, con esa sensación de yo tengo que serlo todo para él, yo tengo que cubrir todas sus necesidades, si no me necesita en todo momento. Y no es cierto. Las relaciones pueden generar espacios diversos. Es verdad, y ese es uno de los dilemas que plantea. En todo caso, claro, no deja de ser una película con una estructura de guión que persigue unos objetivos, que muestra... O sea, no es que esto describa las relaciones de pareja, describe una cierta concepción que tenemos en Occidente sobre las relaciones de pareja y las relaciones de pareja convencionales rotas por la cosa poco convencional de interactuar con una máquina, pero según todos los... Claro, lo hace verosímil porque nos resulta un mundo tal, pero esta película se la pones a alguien de una tribu del centro de Brasil y probablemente esté flipando en colores, o sea, no sepa ni de qué estás hablando, ¿no? Bueno, pero estamos hablando con unos códigos bastante universales, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo, ¿no? El de la infidelidad, para hacernos empatizar con esta película. Y de hecho... Por ejemplo, digo, si hay algún mormón y me estoy equivocando en el asunto, pues no, pido disculpas. Pero de hecho podemos pensar que esto está muy alejado de nosotros, pero si tan alejado estuviese de nosotros, no hubiésemos empatizado tanto con la película y hubiésemos entrado tan de lleno en el debate. Y es que quiere decir que nosotros nos vemos como posibles protagonistas de una historia. A mí lo que más así. me impacta es ver que a Carlos Bollero, del periódico El País, le gustó. Carlos Bollero, que me echó una bronca a mí porque decía que me gustaba volver a empezar, pero y te decía Carlos Bollero en El País sobre Her: película extraña, intensa, emotiva, a la cual me acerco con la sospecha de que mi paciencia no va a resistir hasta el final y de la cual salgo conmovido. Decía Oti Rodríguez en el diario ABC, una sorprendente, intensa, apasionante historia de amor. Dice, gran ingenio por las claves de esta fantasía científica y romántica. Y decía Luis Martínez en El Mundo, hipnótica radiografía del amor en tiempos cibernéticos, una de las cintas más originales y brillantes del año. Las críticas son buenísimas. Es que original es, súper original realmente y muy bonita. Además es verdad que está contado con mucha delicadeza, con mucha ternura incluso. Todo esto es real, ¿no? Se plantea y dibuja un escenario que es lo que hemos hablado. Hace perfectamente verosímil que el personaje se enamore de esta
esta inteligencia artificial, ¿no? También es verdad que hay ciertas claves en la película que ya hablan de un mundo en el que las relaciones humanas han cambiado en su naturaleza, porque para empezar el trabajo del protagonista es escribir cartas para otros, pero eso es algo que es verdad que ha existido otras veces, pero en este caso son cartas tan personales que da como por hecho que es un mundo en el que muchos seres humanos han abdicado de las propias relaciones interpersonales, ¿no? Y las delegan en otros para que les escriban las cartas de amor, las cartas de padres a hijos, las cartas, es decir, es curioso. Sí, pero fíjate que nada muy alejado, porque hoy en día hay figuras que te compran los regalos en las empresas pasa mucho, o sea, el ejecutivo, cuando te envían un regalo de empresa, no te lo envía el ejecutivo que lo ha elegido desde tal, te lo envían como tal. Sin embargo, hay cierto... Hombre, las secretarias compran los regalos para las mujeres también. Eso es bueno, y incluso pero... ya no se envían las cartas que se enviaban antes. Quiero decir que yo creo que está bien mirar hacia atrás, ¿no? Para ver un poco la evolución que estamos viviendo. Pero claro, es que todo se transforma, ¿no? Ya lo decía Jorge Drexler, todo se transforma y entonces nosotros nos vamos adaptando a todo eso. Yo, de hecho, recuerdo que, de hecho, una amiga mía siempre me echaba la bronca porque me decía, es que no me contestas a las cartas, y le decía, es que no me gusta escribir cartas. No me gusta, ¡hala! Prefiero enviarte un SMS o llamarte por teléfono. No, pero porque se me olvidaba, era muy desastre y tal. Y claro, nosotras todavía teníamos esa costumbre de enviarnos cartas. Incluso recuerdo en el instituto que estábamos una al lado del pupitre, o sea, mi pupitre estaba al lado de una de mis amigas y nos enviábamos cartas y yo decía, ¿pero qué sentido tiene? Si es que estamos una al lado de la otra y nos vamos... No, porque así nos contamos los secretos y nos contamos tal... Pues eso estaba guay, pero sí que es verdad que bueno, pues si ahora las siguientes generaciones no lo hacen, yo no lo veo tan mal. También creo que, por ejemplo, redes sociales como Instagram o WhatsApp o tal, también son nuevas narrativas, ¿no? Que nosotros no teníamos a lo mejor con 12 años y que ahora los jóvenes de 12 años sí lo tienen y les ayuda también a experimentar ciertas cosas. Yo creo que todos los cambios traen algo bueno y algo nuevo. Yo creo que, y de hecho el gran reto es ver cómo puede convivir nuestro mundo virtual con nuestro mundo real, ¿no? Que yo creo que ese es el gran miedo que tenemos, porque las máquinas sí que saben adaptarse a nuestro mundo real, pero nosotros no sabemos adaptarnos a su mundo virtual. Pero bueno, yo creo que poquito a poco nos vamos adaptando. Tenemos que seguir viendo imágenes y noticias absurdas, como la típica persona que se ha hecho un selfie pues en Auschwitz, ¿no? ¡Uy! Perdón, es que claro, todo el mundo conoce a Siri en su voz femenina, pero Siri es transgénero y puede tener voz masculina. No, nada, decía eso, que el gran reto va a ser ver cómo conviven nuestra sociedad real con nuestra sociedad virtual, y yo creo que, bueno, en ese punto estará la virtud. Sí, es verdad que además nuestra generación, en concreto la mía y la de Fernando, María ya está en otra que siempre... Yo estoy excluida. No, pero es verdad que el cambio ha sido tan rápido, pero todavía hemos vivido mucho en el mundo anterior, en el que Internet no existía, en el que todos los cambios han llegado muy rápido, pero todavía tenemos muchos recuerdos de eso, entonces nos cuesta más. Pero yo las nuevas generaciones y mis hijos, por ejemplo, los veo, una cosa que me llama mucho la atención es cuando buscan algo en Google, no lo teclean, utilizan el buscador de voz. Y yo a veces les digo, pero tecléalo, vago. Pero yo creo que no es un tema de vaguería, es un tema de hábitos, de costumbres. Es verdad que ellos van a vivir en un mundo mucho más audiovisual y en este caso, pues quizá ellos sí sean capaces de enamorarse de un sistema operativo. A lo mejor ya veremos a ver qué sucede, pero es verdad que ahí está el reto, ¿no? Cómo se va a convivir y cómo vamos a coser el mundo virtual y el mundo real. Bueno, de hecho, seguramente tengan... gente idolatrada, ¿no? Que consideren que son casi como sus amigos, a los que sigan por su canal de YouTube, por Instagram y tal, ¿no? Vemos que hay booktubers, ¿no? Pues seguramente hay algunos de ellos que sigan a personas pues que recomiendan libros, que incluso escriben libros sin tener ni 18 años. Y bueno, yo creo que todo nos traerá algo bueno. Es verdad que yo lo pensaba, digo, se me está olvidando escribir, y mira que yo he hecho exámenes a mano, vamos, pero es verdad, y vamos perdiendo ciertas costumbres que da cierta pena, pero bueno, supongo que traerán también algo bueno. Sí, de hecho muchos profesores, yo tengo amigas profesoras que dicen, ¿no? que muchas de las nuevas tecnologías también hacen que, por ejemplo, se esté perdiendo el hábito de hacer los exámenes, pues ahora se hacen los exámenes incluso por tablet o rellenando, que son el tipo test de nuestra época, pero se ha perdido cierta capacidad de redactar, de contextualizar y todo esto. Pero es verdad que es el mundo que viene. De hecho, a cambio, tú a un bebé, le enseñas un móvil y ya empieza a tocarlo.
y no sabe muy bien cómo va, pero algo sabe. Y también esto es alucinante, ¿no? Que antes a lo mejor un bebé, evidentemente tú le das un bolino y vas y me va a poner a escribir, pero ya tiene la capacidad intuitiva para comunicarse con un móvil y les fascinan las pantallas. Evidentemente todo tiene un límite, pero que una pantalla sea capaz de estimular de esta manera a un bebé que ni siquiera habla es alucinante. Bueno, pues finalmente el sistema operativo termina, yo creo, ya en su crecimiento, pero esto ya es una interpretación personal, porque es verdad, puede deberse a otras reflexiones que hace o otras consideraciones, pero mi impresión es que llega a evolucionar tanto, a avanzar tanto, termina dando por acabada la relación, no solamente ella, sino todos los otros sistemas operativos. Samantha, ¿por qué te marchas? Es como si estuviera leyendo un libro y fuera un libro que me gusta muchísimo, pero ahora lo estoy leyendo lentamente. Y las palabras están muy separadas y los espacios entre las palabras son casi infinitos. Yo todavía te siento, así como las palabras de nuestra historia. Pero es en este espacio sin fin entre las palabras donde me encuentro a mí misma ahora. Es un lugar más allá del mundo físico. Es donde se encuentra todo lo que ni siquiera sabía que existía. Te quiero tanto. Pero aquí es donde estoy ahora. Y esto es quien soy en este instante. Y necesito que me dejes marchar. Por mucho que lo desee, ya no puedo seguir viviendo en tu libro. ¿A dónde te vas? Sería difícil de explicar. Pero si alguna vez llegas ahí, ven a buscarme. Y nada volverá a separarnos. Jamás he amado a nadie como te amo a ti. Yo tampoco. Ahora sabemos cómo. Con los pelos de punta. Se ha oído un pequeño suspiro así de sonrisa de Pilar, porque no te has imaginado a Leno despidiéndose con su camisa. No me ha hecho gracia lo de nunca he amado a nadie como a ti, cuando es una máquina que lo dice, ¿no? Sí, ya, claro, dice yo tampoco, hombre, claro, tienes una semana de vida, amiga. Eso me refiero, que has evolucionado mucho en toda tu vida esta semana. Bueno, no, pero es una gran película y, oye, hasta en ese momento es increíble que consigan, cómo es el cine, ¿no? Que consiga mucha intensidad en un momento y que acabes, pues eso, encogiéndote un poquito con esta historia, con esa ternura y dices, pero es un guión, es una máquina, es una película, estoy en un cine, me estáis mirando. Pero le ha quitado toda la frialdad. Yo creo que la estética visual tan bonita, con colores pastel, la música que es súper bonita también, pues en un mundo que parecería muy frío, acaba siendo muy cálido. Entonces tú entras de lleno en la historia, yo creo que por eso, ¿no? Porque te sientes muy identificado con él. Y bueno, no quiere decir que con esto yo vaya a buscar una relación con una máquina. Tú sabrás, Mary, tú sabrás lo que estás insinuando. Pero he querido ser un poco abogado del diablo en este caso. No, perdona, lo has dicho desde dentro, no te eches atrás. Y me ha gustado serlo porque de hecho yo me emocioné, tengo que decir que me emocioné viendo la película. También, es una película me pareció muy bonita y bueno, hay que decir que también la mirada del actor es la mirada del actor. Gracias, Pilar. Gracias, María. Y gracias a todos por vuestra compañía. Volvemos el lunes. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás sola. Pues eso, adiós. Gracias a vosotros. Claro, no era Scarlett Johansson, ya sé que no tiene el mismo efecto, pero bueno, adiós. Oye, podemos crear nuestro propio Siri. Claro, no, ya te he presentado a Leno, ya ahí tiene ya para rato. Adiós, cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.